Y bueno, yo pienso que está bueno, pues estaría bueno grabar cuando se llueve, ¿no? Sí, también podríamos hablar de la falta de personal de limpieza, ¿no? Sí, o de la comida, me parece una falta de respeto. Y la gente que es vegetariana, hay veces que ni siquiera puede tener comida porque está... Sí, eso es un bajón. Cuando ingresamos en esta escuela éramos apenas entre 30 y 60 personas, ¿verdad? En 2009, hoy día estamos hablando que sobrepasamos las 500 personas. Empezamos nosotros en lo que hoy día es el salón de audiovisual, con apenas dos salones prefabricados que están todavía, una cocina, comedor y unos baños, ¿verdad? Eso era en 2009. Ya en 2010 se nos presenta un proyecto como escuela de un edificio nuevo, que es la escuela actual, el edificio central. Y bueno, se construye ese edificio, una obra que llevó creo que 2 años, si mal no recuerdo. O sea, hubo un interés local en un predio que tengo entendido iba a ser rematado previamente, un predio de 167 hectáreas, se logra frenar el remate y recuperarlo para la UTU, ¿no? Supuestamente, por lo que nos dijeron, arreglaron los calefones que antes no había para bañarse con agua caliente y todo eso. Pero ahora ni siquiera se puede regular el agua y no podemos usar prácticamente ese baño para ducharnos, porque el agua sale hirviendo, o sea, te cocinás, no podés. Si se dejara de llover la UTU sería genial. Bueno, en cuanto a mejoras al edificio, en realidad lo que se precisa es gente que trabaje en el mantenimiento. O sea, para poder trabajar esas cosas que nosotros vemos, como que hay lugares que se llueve, lugares donde las tablas se salen, pero que en realidad con el potencial que hay dentro de la escuela no nos sería difícil poder mejorar en realidad un poco la cara y el deterioro, lo podemos hacer desde la escuela. O sea, nosotros no precisaríamos tampoco una gran inversión para poder mantener el edificio o recuperarlo. Pero igual habría que explicarle a la otra gente, porque a lo mejor los otros no saben lo que es el internado. A lo mejor hay que explicarles cómo funciona el internado. Se trata de una residencia estudiantil, por llamarlo de alguna manera, donde viven gurises que vienen de todas partes del país a estudiar, que si no se quedaran acá sería muy difícil viajar diariamente. Y la experiencia vivida con los internados siempre me ha entusiasmado también y me parece que es una oportunidad para generar sentido de pertenencia, para dar la posibilidad de que estudiantes que vengan de otras zonas puedan estudiar. Y además toda la convivencia o todo el intercambio o todas las vivencias que se puedan generar dentro del internado para el desarrollo de los jóvenes me parece que es bien rico. Para mí el internado es como una gran familia, porque es como una gran casa, en realidad, donde todos colaboramos. Acá los menús son semanales, rutinarios, todas las semanas, y con postre incluido también, ¿no? Tienen el desayuno, tienen el almuerzo, la merienda y la cena. Vos preguntale a cualquier estudiante acá del internado y te va a decir lo mismo, la comida es horrible. Lo único que se salva es el desayuno y la merienda. Hay una propuesta de menú que en realidad estamos pensando para el año que viene traer una nutricionista para poder mejorar y hacer un poquito más variada la propuesta. La gente que no es del internado, sea profesores o alumnos, ellos compran un ticket que es por el día, es por el almuerzo nada más, y tiene un costo de 90 pesos y eso es para ayudar al internado. Pienso que se necesitan otras actividades aquí también en Arrayanes, actividades extracurriculares para los chicos que de repente están en el internado y terminan sus clases y no tienen cosas para hacer. Pero es un internado que tiene privilegios porque tiene habitaciones que no son tan masivas, que entran 3 o 4 estudiantes, dispone de espacios amplios como es el comedor y como el espacio que usan como recreativo, que es el Zoom. Tenemos un problema que es la falta de auxiliares de servicio. O sea,
persona, o sea, personal específico para limpiar, o sea, que hay uno solo en la escuela. Los espacios que están más limpios no son los que se limpian más, sino los que se ensucian menos. Entonces, desde ese lugar también me parece que, si bien el recurso es limitado y de hecho se solicita que se destinen más recursos como auxiliar de servicio, para la parte de limpieza, también me parece que hay que promover el mantener el lugar limpio. Y también me parece que tendríamos que hablar de las cosas buenas que tiene Arrayanes. Por ejemplo, no sé, el compañerismo también, porque, no sé, yo nunca la había pasado tan bien estudiando, la verdad. Sí, es cierto, hay cosas buenas. A veces nos reunimos acá afuera a cantar, o también se reúnen al mirador y eso, es cierto, sí, hay cosas somos buenas. todos mucho más unidos. Entrar a Arrayanes y ver a alguien con una cámara o ver a alguien con unas botas de goma. Son cosas bien distintas, pero que conviven acá adentro. Eso tiene Arrayanes que no tiene otro lugar. Después también hay otra energía que creo que tiene que ver con eso, con el lugar donde está ubicado, con las áreas distintas que tiene Arrayanes. Que se da un intercambio con los docentes, con los estudiantes, los adscriptos y con todos los funcionarios, que es muy ameno y que a veces no lo encontrás en otro lugar. La libertad que vos sentís acá, creo que no la siente nadie. Los estudiantes y los docentes también, docentes que vienen y viajan desde Montevideo para venir a esta escuela. Una de las cosas que tanto me gusta de Arrayanes es lo diferente que es a otros lugares donde he estudiado. Yo todo el tiempo he estudiado en liceos públicos, ¿no? Entonces, recuerdo que la primera vez que vine acá me impresionó la cantidad de gente diferente que había y lo bien que se llevaban todo el mundo. Era como muy extraño para mí, por la forma de vestir ya de por sí, o los colores alocados que llevaban todo el mundo. Y pensé que no iba a encajar para nada, pero fue todo lo contrario. En realidad es como, incluso si hay un grupito de gente que vos decís, oh, deben ser los populares o algo, si vos vas y simplemente los saludás y todo, te reciben de muy buena gana. Es genial. El equipo humano que hay es muy bueno en Arrayanes, que no se ve tan a menudo en otras instituciones. Tenemos nueva directora, es una persona que nos escucha y que aporta soluciones a problemas. Es una escuela donde no nos conocemos, pero parece que siempre hubiéramos estado juntos. El buenos días, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Profe, ¿cómo anda? Y te gritan ya desde la portera, ¿no? Te hace sentir como en casa. Tenemos gran libertad, no es como que tenemos a alguien encima diciéndonos qué hacer o qué no hacer, sino que es como, ustedes son grandes ya pueden manejar lo que está bien y lo que está mal, cómo deben comportarse. Entonces es como que te da una gran libertad y te hace sentir muy bien. Bueno, Arrayanes es naturaleza, solidaridad, amor y diversidad. Arrayanes es educación, diversidad y magia.
por el estudiante